El día de hoy continuamos con la sesión número 15 que tiene por tema análisis vectorial. Comencemos desde el punto que es una magnitud vectorial a toda aquella parte de conocer su valor numérico y unidad respectiva. ¿Qué significa esto? Que es necesario conocer su dirección y su sentido para que dicha magnitud esté perfectamente determinada. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para disparar una flecha en un blanco. Para ello debemos conocer su fuerza, que en este caso vendría a ser su módulo, tanto sea mínima como máxima, que debemos aplicar para disparar. Ahora, y una vez disparado, esta flecha se incrusta en el tablero. Pero supongamos que dicha fuerza, después de conocer la distancia, nos tapan los ojos. ¿Sabremos dónde apuntar? La respuesta es no, pues no conoceremos a dónde se debe ir, cuánta distancia hay del tablero y todo eso, porque no tenemos en este caso, no tenemos determinada ni la dirección ni el sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la ubicación, el blanco, lo que estamos diciendo, la dirección y el sentido. Entonces, queda demostrado que la fuerza es una magnitud vectorial, pues la parte del valor es la unidad respectiva. ¿A qué me refiero con esto? Que necesita de la dirección y del sentido para que se pueda aplicar de manera correcta. Ahora sí vamos a trabajar el tema vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de línea recta orientada que sirve para representar magnitudes vectoriales. Por ejemplo, sea A, con la rayita arriba se lee vector de A. A cerrado con los dos módulos del vector de A, vale la aclaración. Entonces, si ven una A con una rayita arriba, estamos hablando de vector A. Si vemos A al vector cerrado por dos corchetes, por dos, estamos hablando del módulo del vector A. Continuamos. Entonces, vamos a ver las partes del módulo. Estamos hablando en este caso de una flecha, un módulo cualquiera, un vector cualquiera. El vector siempre va a estar distribuido en unidades. Estos pequeños espacios que pueden observar aquí son las unidades. Ahora, un vector siempre va a contar de un módulo. El módulo lo determinamos de toda la distancia que está formada desde el origen, que es el punto por donde parte, hasta su sentido y dirección. Sentido es hacia donde va dirigido junto con la dirección que lo guía. Ahora, vamos a ver los elementos de un vector para ser más claro. Los elementos de un vector. Punto de aplicación. Está dado por el punto de origen del vector. El punto de origen es de donde partimos. Intensidad, módulo y magnitud. La intensidad, el módulo y el magnitud siempre van a ser el valor del vector y generalmente está dado, por ejemplo, en este caso, estamos trabajando 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, el sentido siempre va a ser hacia dónde está orientado el vector y la dirección siempre va a estar dada en una línea recta que vendría a ser la línea de acción del vector. Continuamos. Tipos de vectores. Tenemos en este equipo vectores colineales. Los vectores colineales son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma línea pueden haber 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso podemos observar que en esta línea de acción tenemos al vector A que está yendo hacia el vector B que viene en contra y el vector C más adelante que va hacia la misma dirección. Entonces pueden ir hacia la misma dirección y están contenidos en diferentes partes. También tenemos los vectores concurrentes, que son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. ¿Qué quiere decir ellas? Que todas ellas pasan o han pasado por el mismo punto. En este caso, el vector A va a pasar, el vector B ya pasó y el vector C también va a pasar. Y todas ellas pasan por un mismo punto. Espero que hasta ahí estemos. Si vamos hasta ahí, vamos perfecto. Vectores coplanares son todos aquellos que están contenidos dentro de un mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos están dentro de una misma situación. Por ejemplo, en este caso tenemos un paralelogramo así y dentro del paralelogramo tenemos diferentes vectores. El vector A, vector B, vector C. No pueden estar juntos, pero sí pueden estar dentro del mismo plano y con ellos se van a unir de manera correspondiente. Luego tenemos vectores iguales, que son aquellos vectores que tienen la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, tenemos en este caso el vector A, una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro unidades. También tenemos el vector B, una, dos, tres y cuatro unidades, simplemente que están uno debajo de otro, pero eso no quiere decir que no tengan la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido. Obviamente que sí. Después también tenemos el vector opuesto. Se llama vector opuesto al vector negativo A
de un vector cuando tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo, uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, uno viene en forma perpendicular, en otro también así, pero de manera contraria. En este caso tenemos el ejemplo A, 1, 2, 3 unidades para arriba y 1, 2, 3 unidades para abajo, que vendría a ser vector opuesto. Ahora vamos a trabajar el producto de un vector por un escalar. Cuando un vector se multiplica por un escalar, resulta en otro vector nuevo, con la misma dirección, el mismo módulo, pero igual a tantas veces de ambas. ¿Esto qué quiere decir? Que se unen ambas y es una suma de ambas en una nueva. En este caso sería 4 unidades, el vector A, 1, 2, 3, 4. Ahora, un medio de A, que vendría a ser 2 unidades. Ahora, el vector A menos 2 vendría a ser 1, 2, 3, 4. La multiplicación de ambas, que vendría a ser en este caso 8 unidades. Por eso lo denominamos producto escalar, porque es la multiplicación de ambas unidades. Luego, operaciones con vectores. También podemos decir la adición de vectores. Adición de vectores lo determinamos como la suma de dos o más vectores. ¿Esto qué quiere decir? Que están representados por uno llamado resultante. Este valor resultante se produce cuando los mismos están unidos. Por ejemplo, todos parten por un mismo punto de origen y terminan en un vector resultante. ¿Y cómo sacamos o cómo sabemos cuál es el vector resultante? El vector resultante es la suma del vector A más B más C más D en este caso, o la suma de todos los vectores que se estén aplicando. Continuamos con la adición de vectores gráficos. Tenemos aquí diferentes métodos. Aquí podemos aplicar el método del paralelogramo. Este método es muy valioso porque es solo para dos vectores coplanares o concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar su resultante de los vectores es muy importante su punto de origen porque los deslizamos desde ahí para formar un paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos en este caso vector A, vector B. Formamos un paralelogramo. Va, y la resultante va a ser el punto de origen de ambos. En este caso, como podemos observar, esta va a ser la resultante. Tenemos también el método del triángulo, que es de igual manera válido solamente para vectores concurrentes y complementarios. Este método se unen ambos vectores formando un triángulo. El vector resultante se encontrará en una línea recta que forma el triángulo desde el punto de aplicación que coincide con el punto de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de aplicación del primer vector va a coincidir con el punto de origen del segundo. Por ejemplo, punto de aplicación del vector B es este, la parte final de la flecha, el punto de origen es este, el vector A. Entonces el triángulo se formaría. Pasamos al método del polígono. El método del polígono es solo válido para dos o más vectores concurrentes o coplanares. Casi todos son para los mismos. Ahora, el método es el siguiente. Se unen los vectores formando a continuación la imagen de un polígono. El vector resultante se encontrará en la línea en forma del polígono y su punto de aplicación coincidirá con el de origen del primer vector. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector A, B y C se unen de tal manera que el origen del vector A llegue en correlación con el punto de aplicación del vector C. Y la resultante siempre va a ser igual a más B más C. Ahora, ¿de qué nos sirve explicar todo eso? Porque no siempre vamos a encontrar vectores que se encuentren ubicados de la misma manera. En diferentes vectores podemos aplicar el método del paralelogramo, método del triángulo y método del polígono. Entonces, ahora vamos a aplicar el método del paralelogramo. Este método es valioso, como ya lo hemos explicado, ya lo hemos trabajado. Entonces, lo único que vamos a hacer como observaciones va a ser lo siguiente. En el caso del método del polígono, miren, podemos tener diferentes vectores ubicados en diferentes formas. Como podemos observar aquí, A, B, C, D, E. Están ubicados los vectores de diferente manera, pero esto no quiere decir que afecte a la resultante. ¿Qué quiere decir? La resultante siempre va a ser la unión de ellos. Podemos formar el vector A, B, podemos ir formando nuestro polígono de diferente manera, como pueden observar aquí, pero la resultante siempre va a ser igual la suma de todos ellos. En este caso, el vector resultante en este caso vendría a ser 0. ¿Por qué? Porque al finalizar todos ellos se juntan. Pero si ustedes se dan cuenta, simplemente estamos siguiendo un orden. Por ejemplo, el vector A está ubicado así. Vector B lo estamos jalando y poniendo aquí, en su lugar. Vector C, de igual manera, de donde termina el vector, donde termina el vector B, cogemos el punto de origen para el vector C y su dirección. No cambiamos nada, simplemente los hemos ordenado. Ahora, si todos nos dan una figura cerrada o un polígono cerrado, nos da por
decir que su resultante siempre va a ser nula, en este caso va a ser cero. Vale mucho la aclaración. Entonces, esto es muy importante. Como observaciones, podemos decir que en la adición de vectores siempre se van a cumplir varias propiedades. Y ellas son que siempre que el vector A más B va a ser igual al vector B más A, por propiedad conmutativa. Y por propiedad asociativa, siempre A más B más C es igual a más B más C y A más B más C. O sea, no cambia, simplemente pueden estar agrupados de diferentes maneras, pero el resultado va a ser el mismo. Bueno chicos, a continuación van a tener que realizar un resumen, mapa conceptual o cuadro sinóptico del tema y resolver las preguntas que se encuentran más abajito. Todo esto lo utilizamos como medios de información para en adelante poder desarrollar lo que ya vendrían a ser ejercicios de vectores de la manera correcta. Bueno, eso es todo por hoy, nos volveremos a encontrar. Hasta luego.